La cuestión de la deuda es un problema muy serio para la Argentina. Refiero principalmente a la deuda pública, no solo por lo que tiene que ver con el conjunto de la sociedad argentina, sino incluso también por aquello que se asocia al endeudamiento privado, a la capacidad del sector privado de vincularse con el mercado mundial de préstamo. Y digo, es un tema delicado porque el propio gobierno, cuando asumió en diciembre del 2019, planteó que el gran condicionante de toda la política económica era el endeudamiento, que primero había que resolver el tema del endeudamiento. En la lógica del gobierno, primero había que renegociar los vencimientos. La Argentina venía de un default de los tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Ustedes acuérdense que bajo el gobierno Macri se acuñó aquello del reperfilamiento de la deuda. Reperfilar era tirar la pelota para adelante, es decir, no se podía pagar la deuda. Ya en el 2018, por eso se acudió al Fondo Monetario Internacional, para que venga a auxiliar a la economía argentina. En el 19 no se pudieron seguir pagando los vencimientos con el exterior y apareció, por lo tanto, el reperfilamiento. El nuevo gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre diciendo: hasta que no arreglemos el tema de la deuda, no hay posibilidad de definir política económica, ni siquiera presupuesto para el 2020. Obviamente, desarmaron ese presupuesto aprobado en tiempos del gobierno Macri para transitar el 2020 primero con una negociación con los acreedores externos planteada en 2 etapas, hasta marzo con los acreedores privados, básicamente fondos financieros de inversión, y luego con el Fondo Monetario Internacional. Pero ya estamos en julio y la fecha que está planteada por ahora es el 4 de agosto como una fecha límite para que los acreedores externos planteen acuerdo con la última propuesta planteada por el gobierno argentino. Entre lo que se propuso a comienzo de años y la última propuesta que vence el 4 de agosto, hay una diferencia a pagar a futuro a favor de los acreedores externos. Prácticamente el gobierno argentino está concediendo las demandas de los fondos financieros. Fondos financieros que es una adecuación de cómo se presentan los acreedores de la deuda pública argentina. Piensen que allá por los años 80, cuando la izquierda planteaba el no pago de la deuda era con bancos privados. Por lo tanto, el no pago de la deuda que empujaba Fidel Castro, el club de deudores, la izquierda continental y mundial tenía una consigna del no pago porque los afectados eran precisamente los bancos transnacionales que le habían hecho préstamos a la Argentina como a muchos países del sur del mundo. La realidad es que ya en los 90 los bancos transfirieron esos préstamos a acreedores privados vía títulos. Es lo que se llamó la titulación de la deuda. Por lo tanto, ya el no pago de la deuda en los 90 ya era contra los tenedores de esos títulos. El tema es que en los 90, Ministerio de Economía a cargo de Domingo Cavallo, el propio ANSES fue inducido, obligado, entre comillas, a adquirir títulos de la deuda pública argentina para financiar al Tesoro en la Argentina. Ahí se involucró como acreedores a los fondos de seguridad social. Ya la consigna del no pago de la deuda generaba tener en cuenta ciertas excepciones, digamos, que no afecte a los recursos de la seguridad social, que eran muy importantes al momento del default del 2001. Con los cambios operados en la crisis del 2008-2009, aparecieron en el sistema mundial los llamados bancos en la sombra, es decir, no bancos tradicionales, sino estos fondos financieros que administran inversiones en títulos de la deuda. Y esos fondos de inversión son los acreedores de la Argentina en este momento. Con lo cual ya no solo no se va contra los bancos, ni se va contra titulares privados particulares de bonos, sino contra
fondos financieros que administran cifras cuantiosas. El tema es tan importante que uno de los principales tenedores de esos títulos argentinos es el fondo financiero BlackRock, que es el más duro en la negociación actual con la Argentina. Se puede pensar que es el que está interfiriendo para que no se avance un acuerdo rápido, pese a todas las concesiones que se han otorgado desde Martín Guzmán y Alberto Fernández, ministro de Economía y presidente de la Nación. Pero al mismo tiempo, el fondo financiero BlackRock es agente financiero del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro es como si dijéramos el Ministerio de Economía de Estados Unidos. Y eso es interesante porque hay que ver cómo actúa BlackRock con la Argentina o cómo actúa Estados Unidos con la Argentina. A ver, Estados Unidos fue clave para que el Fondo Monetario Internacional abriera la mano al acuerdo del préstamo por 57.000 millones de dólares porque le interesaba que el gobierno Macri tuviera éxito. Y de hecho hoy el Fondo Monetario Internacional manda guiños permanentes de acuerdo con el gobierno argentino y dice son los fondos financieros los que tienen que hacer el arreglo porque las quitas de capital, de intereses, tienen que aplicarse sobre los acreedores privados, ya que el Fondo Monetario quiere cobrar todo. Algo así como que el Fondo Monetario juega al bueno y los fondos financieros internacionales juegan a los malos en la negociación de la deuda. Pero Estados Unidos juega en los dos equipos, juega en el equipo de los fondos financieros y juega en el equipo del Fondo Monetario Internacional. En uno, en el fondo, juega al que entiende la situación de la Argentina y en el otro juega al que pone trabas e intenta que se cobre el Estado argentino lo menos que pueda en materia de quita de capital, quita de intereses. Con lo cual esta estrategia a dos bandas de los intereses estadounidenses actúa como un trabajo de pinza sobre el conjunto del pueblo argentino. Lo que se pretende es que la Argentina pague todo al Fondo Monetario, con algún tipo de postergación de pagos, que arreglen las mejores condiciones posibles para los fondos financieros y que el ajuste lo haga el conjunto del pueblo argentino. Por eso decimos que el endeudamiento es una hipoteca no solo a futuro, sino actual, que condiciona la política económica y anuncia ajuste perpetuo, porque no hay recursos que alcance para pagar esa deuda que es odiosa, que es injusta, que es ilegal, que es ilegítima, pero claro, para hacer realidad esto que estamos diciendo requiere una correlación de fuerzas político-social que imponga una política alternativa, como es la suspensión de los pagos y una auditoría con participación popular para definir cuál es la parte legal o legítima de este endeudamiento que es una verdadera hipoteca para el conjunto del pueblo argentino.